Escorpión para adentro. ¡Gol! Han sido días intensos, ya lo vieron en el título. Bienvenidos al anecdotario de este día, noche, tarde, depende en qué momento le hayas dado play. Bueno, hoy me convertí en el mejor cobrador de penales de la historia de los mundiales de la Kings League. Así es, ¿cuál es el récord? ¿Quién lo tenía? ¿Quién me compite? ¿Quién está cerca? Les voy a platicar muchos detalles que se vivieron detrás de esos cobros de penal de presidente de la selección mexicana. Obviamente para este momento de la vida, tú ya sabes que, y lo estás viendo en el título, está por todas las redes sociales, México ha sido eliminado, llegó de nueva cuenta a semifinales de la Kings World Cup, o sea, la Copa del Mundo de Naciones de la Kings League. El año pasado también llegamos a semifinales y también perdimos contra Brasil. Es agridulce el sabor que tenemos ahorita, estamos en Sao Paulo, nos regresamos en unas cuantas horas, pero pues quería platicarles el chisme de algunas cosas. Obviamente es bien frustrante perder y obviamente es bien frustrante ser eliminado a un paso, a un partido de jugar en el estadio de aquí de Sao Paulo, pero ni modo, habrá cosas que criticar, habrá cosas que analizar, habrá diferentes, digamos que niveles y calificaciones para cada uno de los jugadores que integraron esta selección, que si bien no fue el mejor partido de muchos, pues no hay que olvidar lo que hicieron durante todo el mundial. La neta es que muchas veces se rifaron, hicieron unas jugadas bien chingonas y nos dieron muchas alegrías y muchos gritos de gol, pero pues la verdad es que pues, no nos alcanzó, no le alcanzó el fútbol a México para enfrentarse a Brasil de una manera más competitiva y ni pedo, a seguirnos preparando. Nos vemos el año que entra en otro mundial de naciones, pero vendrá la Kings League, yo creo que por ahí de marzo, el nuevo split, y para mediados finales de mayo vendrá un nuevo mundial, pero un mundial de clubes. Ahí es donde vamos a tratar de calificarnos el peluche Caligari. A lo que vienen los penales. México jugó 5 partidos en este Copa del Mundo y como lo saben, en la Kings League siempre hay oportunidad de que se cobre un penal presidente cada partido. Yo no pude llegar al primer partido ahí contra Arabia y entonces pues alcancé a llegar hasta el segundo y desde entonces estuve disponible para cobrar penales. Ustedes saben que me gusta un chingo el fútbol y han vivido conmigo, la mayor parte de los que me están viendo en este momento, diferentes momentos de penal presidente en los torneos normales. Obviamente pues todo el mundo me felicitaba y me preguntaba de repente, ¿cuál es la diferencia entre las otras ocasiones que has cobrado y en estas que estás metiendo todos los penales? Es bien raro porque obviamente ningún penal que yo haya cobrado en la historia lo voy a tirar pensando que lo voy a fallar. Siempre tienes la mejor de las intenciones y el resultado resulta ser variadito, por decirlo de alguna manera. El punto es que mi hermano se encargó de cobrar todos los penales presidente en el mundial pasado. Fue en Italia y él cobró, metió 3. Entonces era de los más efectivos de todos los presidentes de las selecciones. Era de los más efectivos desde los 11 pasos. Incluso en la semifinal pasada, los presidentes de Brasil no quisieron tirar ninguno y mi hermano tiró y lo metió. Pero bueno, pues ya se acabó el camino de la selección en esa semifinal y mi hermano se quedó con 3 tantos. El punto es que yo llego para el segundo partido y ya estaba listo. A diferencia del peluche Caligari, donde nos repartimos mi hermano y yo, nos alternamos los penales, aquí están las presidentas de México, que son River, Salana y Nat. Pero bueno, a pesar de que ellas han cobrado históricamente penales en la Kings League, o sea, enfrentándose a un hombre, han sido muy variadas los resultados también. Hay veces que han metido unos golazos y hay veces que pues no se les ha dado. Aquí la realidad es que pues estamos en un nivel competitivo mucho más grande y cada equipo pues trata de reducir las posibilidades de error. Y a la hora, no me quiero meter en temas de género y demás, pero se sabe que en términos muy generales y no quiero totalizar, pero nunca se va a comparar la fuerza de un hombre con la de una mujer. Entonces ningún país que esté involucrada una presidenta utilizó ese recurso para que cobrara un penal. Entonces todos los que cobraron penal presidente fueron hombres y de alguna manera sin que estuviera, no sé, o sea, no es como que hubo una junta, entonces no hubo como que estuviera tan hablado, pero estaba implícito de alguna manera que yo iba a cobrar los penales presidente. Obviamente cambiarían las situaciones si los resultados de México hubieran sido otros, si yo hubiera empezado a fallar, etcétera. Yo sé que cada cosa cambia y obviamente el apoyo que ustedes tuvieran conmigo o estarme tirando porque le esté cagando, o sea, es algo natural. Pero las cosas me sonrieron cabrón, güey, en esta ocasión estuvo chingón. Y entonces llegó al segundo partido, veníamos de perder contra Arabia y entonces se encontraba una responsabilidad de parte de la selección mexicana de demostrar
que pues son chingones y que la selección de India y después la de Indonesia no iban a venir a competirnos. Dos selecciones que debutan en la Kings League, que no tienen liga local. Y obviamente en el papel, pues uno pensaría que México es superior a estas selecciones. Eso estuvo de huevos. Que se pudo demostrar y entonces yo ya había entrenado con la selección desde México. Fui y empecé a patear penales en un entrenamiento que tuvimos en la arena de la Kings de aquí de Brasil. Y entonces, pues bueno, me fui sintiendo con confianza, le fui pegando al balón, etcétera. Total que llegó el penal contra la India y ya estaba más o menos hablado sin que, ahí les va, sin que estuviera como una línea directa de sí se va a cobrar el penal siempre. A diferencia de lo que nosotros hacemos y se lo hemos compartido a ustedes sobre el penal presidente, la forma en que mi hermano y yo vemos ese recurso es que no solamente es un recurso, algo que puedes hacer, sino algo que debes hacer. Porque si estás en la Kings League, se necesita que haya show. Obviamente de los clips que más se viralizan es cuando un presidente tira un penal, ya sea que la cague o que la anote. Y entonces mi hermano y yo tenemos como regla que todos los penales presidentes se tiren. Pero a diferencia de eso, aquí la capitana, ya lo saben, era Rivers. Y ella pues tenía ese liderato y comenzó con la elección de su cuerpo técnico, con los cuales ya se conoce y con los cuales ya han trabajado. Y ahí entra otra de las diferencias. La Rivers es muy chingona y es la mejor presidenta de la Kings España, pero siempre está a distancia. Entonces, Paul Font y su equipo no están acostumbrados a que exista un penal presidenta. No solamente porque no quieran, sino porque no pueden. ¿Me explico? Está siempre desde México, el 90% de las veces, y entonces no hacen penal presidente, lo cual ha establecido de alguna manera, por lo que yo pude ver, y en alguna plática que tuve con River, que el penal presidente es exclusivamente una decisión del cuerpo técnico para activarlo si es que es necesario. Si no, no. Y entonces, pues bueno, en esta ocasión yo no tenía ese liderato como para... No quiero hablarlo en negativo, ¿no? Escogería la palabra para exigir. Yo no iba a exigir que se cobrara a fuerza. Así que cuando escuché un poco la postura, entendí que existía la posibilidad que ellos no activaran el penal presidente. Pero cada vez que me preguntaba Paul Font, el equipo técnico y demás, oye, ¿estás listo para tirar? ¿Te sientes con confianza? Le digo, pues claro, güey. Porque sí se necesita confianza y sí se necesita, o sea, ahora sí que ¿qué necesidad tiene uno de estarse exponiendo a que la cagues y todo el mundo te reviente? Y eso le pasó a los presidentes que la llegaron a cagar en los penales. Y obviamente pues también tienes la posibilidad de que te aplaudan y te digan cosas chidas, ¿no? Cuando haces bien las cosas. El punto es que me imaginaba, pero yo no estaba 100% seguro que en ese primer partido contra la India, yo no sabía si iba a cobrar al 100% y ya, las cosas se empezaron a dar, se empezaron a acomodar también para que yo cómodamente pudiera bajar a cobrar un penal sin que, por lo menos es lo que me decía el marcador, sin que dependieran de que yo la metiera o no para que ganemos, güey. Entonces, pues bueno, estuvo chido, estuvo cómodo. México estaba siendo muy superior y entonces también para ellos, yo creo que entendieron el cuerpo técnico que a pesar de que no se necesitaba tirar un penal presidente y eso, a la hora de tú activarlo primero, le da la posibilidad al otro de que también cobre y se acerca al marcador, pues dijeron, güey, pues vamos a darle, güey. Y activan el penal presidente y bajo. Coloco el balón. Se los confieso, yo creo que el penal que más inseguro me sentí fue ese primero que cobré. La coloco, güey, y le suelto el madrazo, pero cuando le estaba soltando el madrazo, lo peor que puedes hacer es dudar. Y la neta, fue un microsegundos donde dudé, pero me respondió bien el cuerpo, güey. Porque yo ya tenía pensado tirársela allá, o sea, a la derecha del portero, a mi izquierda. Eso es lo que tenía pensado. Lo coloco, y no sé si te acuerdas, estaba como recorriéndose. Y entonces, te lo juro, güey, si lo hubiera cobrado donde lo tenía pensado, me la paraba facilísimo. Porque no era portero, porque habían expulsado al otro portero, entonces se tuvo que poner un jugador de campo. Y lo que le apostó ese güey era atinarle donde la iba a cobrar. Entonces no se iba a aventar porque no es portero. Pero lo que hizo es recorrer la línea para ponerse en un lado de la portería. Y te lo juro, si lo hubiera cobrado a donde lo tenía pensado, se le iba a dar así, güey, en las manos. Pero de repente veo que se está moviendo y en el último segundo, pum, le pego así como medio cacheteado y sale una pinche raya más o menos al centro arriba y ya.
huevos. Primer golecito. A festejar, papá. Estuvo muy cagado porque ese día estaba pensando, güey, ¿cómo lo voy a festejar si lo meto, si es que cobramos? Y Raúl Jiménez mete gol ese día y las redes sociales estaban vueltas locas porque estaba estableciendo un nuevo récord. Es uno de los mexicanos con más goles en Inglaterra. Y entonces cuando vi cómo se avienta festejando, yo lo puse en Twitter. Cuando meta gol, así lo voy a festejar como Raúl. Dicho y hecho, la meto y primero hice un 6-7, ¿no? Hago como muchos guiños a mis hijos. Cuando de repente hago como bailecitos así, son juegos que hago con mis hijos y es una forma de, si no están en la cancha y además estoy cobrando como escorpión, pues hago un guiño para dedicarlo a mi familia. Y entonces hago el 6-7 y después me tiro ahí como la celebración del tabique, básicamente es como se le ha mencionado. Y entonces ya eso establece la confianza para empezar a darle. Y además venía de anotar otro penal en la final contra Furia, que justo lo cobré muy similar a esta zona que les dije que cobré este primer penal del Mundial. Entonces, pues bueno, ya llevaba 2 seguidos, cabrón. Y vámonos por el tercero. Y entonces dije, ok, si estos güeyes me hubieran estudiado, si le hubieran dado una revisadita, sabrían que los 2 últimos penales que acabo de cobrar los tiré al centro. Entonces, hay grandes posibilidades que este güey se me aguante un poquito más. Y entonces el portero de Indonesia estaba grandote, güey, está muy chavo, pero el güey físicamente tenía buenas condiciones, me explicó. Estamos aquí en el hotel y nos tocó convivir con varias selecciones, entre ellas a los presidentes. Nosotros estamos en el mismo hotel de India e Indonesia. La selección mexicana al principio del Mundial, cuando no estaban, cuando estaban en fase de grupos, estaba en otro hotel. Y entonces yo ya lo había visto. Dije, no mames, este chamaco, cabrón, está gigante, güey. Yo creo que estaba de mi vuelo un poquito más, güey, ¿no? Entre 1.87 y 1.90 medía. Y entonces dije, ok, cabrón. Entonces creo que este cabrón me va a aguantar para ver si se la tiro al centro. Pero si se avienta, no mames, va a llegar al tiro de esquina, güey, de lo largo que es. Le tengo que meter un señor don putazo. Y así lo decidí. No lo voy a cobrar en el centro. Y ahora llevé los tacos, los dorados, que los compré un poco pensando en, a huevo, los voy a estrenar y los voy a usar ahí en el Mundial. Y entonces dije, ok, va para allá, güey, a la derecha del portero, a mi izquierda, abajo, que esté bien colocadito hacia un lado, pero un madrazo que si este güey reacciona, no le alcance el tiempo por la fuerza de llegar al balón. No mames, me salió, cabrón. Así fue, güey. Siento que por esa razón que les estoy diciendo, no me paró el penal, porque el güey me aguantó un segundo y cuando quiso reaccionar, pues no le da el tiempo ni la fuerza de llegar al balón con la fuerza que le estaba metiendo yo. Y el güey me aguanta tantito, se avienta y apenas iba a rozar huevo. Casi le rompo la muñeca, me dijo. Dicho esto con todo sarcasmo. El punto es que le metí el chingazo y gol, papá. Y ahí festejé con la roqueseñal, ¿no? Que bueno, los chavos que están muy chavos o que no les guste la política, no saben qué es. Pero sí, se hizo muy famosa la frase, un político un día haciendo la ley del Congreso y le pusieron la roqueseñal. Sautalla, el escorpión para adentro. El punto es que hago esa y ya festejo con los jugadores. Y está bien chido, güey, festejar con ellos porque como se los he dicho, creo que hicimos muy buen grupo. Conozco a la mayoría ya desde hace 2 años, güey, de estarlos viendo, si no cada fin de semana, porque hay meses donde no hay liga, pues sí los veo muy seguido. Y entonces ha habido como muy buen pedo entre nosotros desde hace un ratote. Además de que están 4 de mis jugadores y uno 2 de mi cuerpo técnico. Entonces está de huevos, está padre convivir con ellos y está chido vivir esos momentos. Llega el tercer partido, cuartos de final, y eso se hizo una calificación con shootouts. Y México, pues bueno, metió más que los demás. Se fallaron muchas, pero México resultó ser mucho mejor que los demás. Y por eso pasamos directamente a cuartos de final. Aquí ya es otro pedo, brother. Aquí son partidos de muerte súbita. ¿Qué quiere decir? Ganas, pasas, pierdes, te vas, güey. Ya no hay chance de error. Íbamos contra un equipo europeo que ya tuvo liga. Creo que hizo una pausa en los últimos meses, pero ya tuvo liga, entonces ya tiene experiencia. Paréntesis, en los otros partidos, cuando activaron al penal presidente, en uno no había presidente y en otro sí hubo. A la hora de nosotros activar ese penal presidente, pues también le dimos la oportunidad a ellos de que tiraran. Uno fue con un shootout, otro fue con el presidente que estaba de su selección decente y la cagó. Y entonces ya cuando llega este partido contra Francia, el presidente de Francia le estaba pegando a todos los penales, güey. Y resulta que no era nada más uno, güey. Había varias opciones de presidentes de Francia
Francia presente. El punto es que, como les digo, vamos juntando estos detalles que les estoy diciendo desde el principio. Muerte súbita, no es necesario el penal, pero si lo marca, no sé qué. Y entonces yo me imaginé en algún momento ahí, siempre los estaba cobrando justo entre el minuto 23 y el 25. Y de repente pasa ese minuto, ese lapso que les digo en el que siempre estaban activando, y Francia lo activa primero. Fue la primera vez que activaron primero los rivales el penal presidente. Entonces yo cuando no activábamos nosotros dije, se me hace que no va a cobrar, porque el partido todavía está medio cerrado y yo creo que no le quieren dar la posibilidad de Francia que se acerque en el marcador, porque si nosotros lo activamos les damos justamente esa chance, ¿no? Si ninguno de los dos lo activa primero, no sucede nada y nadie cobra. Pero de repente Francia se adelanta y ¡pum! Y dije, ya valió madre, me toca a mí, güey. Y en ese momento yo ya había decidido, regresé a los zapatos de tachitos. Y obviamente, para ese momento, estamos hablando que cada equipo que llegó a cuartos de final, por lo menos había jugado 3 partidos. Y muchos de ellos ya habían cobrado, y les habían cobrado, sobre todo es lo que me interesaba a mí, les habían cobrado a los porteros penal presidente. Era el caso de Francia. Y entonces ya tuve la oportunidad, ahora yo, de estar checando los penales que les cobraban a los porteros y ver cómo reaccionaban los porteros. Si eran porteros que se trataban de aguantar o adivinar o hacer otra cosa. Entonces ahorita les platico qué es lo que tenía pensado y qué es lo que decidí. El punto es que va a tirar primero el de Francia y cambian al presidente y metan a un cabrón que es brasileño, güey. Y el pinche Moisés empieza a hacerse gigante porque pues es un especialista, se ha hecho un especialista en shootouts y en penales. Y entonces creo que esa fue una de las mejores estrategias que tuvo el cuerpo técnico, de cambiar de repente en algunos momentos específicos como el penal, cambiar de portero y entra Moisés y Moisés llega más motivado. Moisés Dava entra ya como con conocimiento de causa y ha mostrado mucha efectividad y pues que se para súper mamón el presidente de Francia. Dije, ah cabrón, no, se para así como, hasta dije, como Cristiano Ronaldo, así bien mamón, y se la tira como cambiándosela, como queriéndose ver muy fino, y el pinche Moisés, güey, estoy seguro que no las adivina, cabrón. Es un pinche gato, güey, que se avienta y se la para a su izquierda. Y pues bueno, el momento anímico se revierte y va para nosotros. Obviamente Francia activa ese penal para tener esa ventaja e irse arriba y acercarse en el marcador. Pero el resultado hace que no la metan, no sumen al marcador y además que nos den la posibilidad de nosotros también. Así que la respuesta fue inmediata. Activan ese penal presidente para mí y bajo. Y entonces también usas la psicología inversa. ¿Qué pensará el portero rival que voy a hacer? Y justo, que yo creo que es una de las peores cosas que pueden hacer, ponerse de acuerdo ya hasta que está ahí el momento, va corriendo un cabrón y le secretea al portero lo que según él yo iba a hacer. Ahora mi única concentración era, no seas pendejo, güey, ya sabes, o sea, ya analizaste al portero, ya analizaste lo que ellos pudieran haber pensado de ti. Ahora lo que te toca es técnicamente hacerlo bien. No la vayas a cagar y meterle un putazo que la sacas del estadio, que me ha pasado. Entonces, concéntrate de cómo vas a golpear el balón. Ah, y ahí entra un detalle, porque entonces yo me concentro de tal forma que me quedo viendo el trionda, el balón de la selección. Todo el balón es distinto. Cada zona del balón es distinta, tiene diferentes colores y figuras. Y entonces yo ya tengo visto en dónde le voy a pegar y cómo para no volarla. En lugar de pegarle así a lo pendejo, digo, ok, le voy a hacer así. Y entonces lo coloco y llega mi amigo, el pinche árbitro, cabrón, hijo de su no mames. Le estaba cague y cague y de repente el güey me dice, no, muévela. Yo, ¿por qué la voy a mover? Sí, muévela, tiene que estar en el centro. Los manchones penales es un círculo así, que justamente es el área donde tú puedes poner el balón. Entonces está así el círculo, el manchón penal, y tú si quieres puedes poner el balón a la izquierda, a la derecha, mientras esté sobre el manchón penal, mientras esté mordiendo pancita y tocando lo blanco del manchón penal, está reglamentado. Es como un tiro de esquina. Hay un área en la que tú, en toda esa área, incluso sobre la misma raya del tiro de esquina, tú puedes ponerla muy esquinado, un poquito para acá, para allá, para donde tú quieras, mientras no te salgas de esa área. El punto es que me dice, no, tienes que ponerlo en el centro. Le digo, no tengo que ponerlo en el centro, güey, así no son las cosas, güey. Y me valió y lo pongo. Y adivina qué, que le vale y que me lo mueve, güey. Hijo de, no mames. Te tienes que concentrar, güey. Dices, no mames, no te emputes, güey, tranquilo, güey. Y de repente me lo mueve y yo nada más le quedo bien y dije, hijo de tu puta madre. Respiro
Y voy y dije, no voy a hacer como él quiera. Vuelvo a lo mismo. Porque yo en mi cuadradez de estrategia sabía cómo pegarle el balón y en dónde. Y entonces dije, güey, ya me lo moviste, pendejo. Además de que ya si te quieres meter en cábalas, pues ya le está tocando, güey. Entonces lo acomodo otra vez y... ¡pum! A mi derecha. ¿Y el portero qué hizo? Justamente estaba venciéndose al otro lado porque él pensaba que era al centro o justamente al lado contrario. El golpeo del escorpión para adentro. Y ¡pum! Es la oportunidad de celebrar. Ya había hecho esa celebración en el primer split de la Kings cuando el público estaba al ras de la cancha. Y entonces me pongo así, ya la gente así vitoreándome. Y la gente me había tirado muy buen pedo. Ahorita les digo. Hay otro anecdotario, de lo que viví con una mascota de Brasil y con la porra de Brasil. Pero antes de ese suceso nos queríamos mucho. El punto es que había muy buen pedo de la porra de Brasil. Siempre me gritaban los niños, daba fotos, autógrafos, la chingada. Y entonces dije, güey, voy a festejar con ellos y también con los mexicanos. Había muy poquitos mexicanos, pero siempre estaban como muy atentos y siempre me decían, güey, ven a festejar con nosotros, no sé qué. Y dije, ok, algo se me ocurrirá. Meto el penal y voy corriendo. Ya había analizado, güey, para no romperme mi madre. Había visto que la publicidad, digamos que es de la pantalla esa donde me subí, como de este grosor. Y entonces es delgadita y no está 100% pegado a la reja de la porra. Hay un espacio y además está la red y está la reja. Entonces es fácil si la cagas, güey, irte en medio, güey, y valer madre. Entonces me subo ahí con mucho cuidado, agarrándome de la red y todo. Y ya me pongo con toda la gente y encantada y echando desmadre conmigo. Se vio chingón y abrazándome. Entonces, güey, no mames, qué buen festejo, qué rico poder compartir esa alegría con la gente. Nos saltamos ahora a la triste realidad, que son las semifinales. Pues imagínense, además, después de yo meter esos 3 penales seguidos, todo mundo te lo dice, güey, ¿no? En el hotel te lo dicen otros presidentes, te lo dicen jugadores, cuerpo técnico. No mames, muy bien, güey, lo estás haciendo muy bien. Y lejos yo de motivarme, obviamente sí existe un ego chido, pero también entra una presión así de, madre, güey, o sea, ya metí 3, pues ni modo que la cague. Y bueno, te empiezas a presionar. Y dices, güey, no la quiero cagar, no la quiero cagar. Pero vuelvo a lo mismo. Vamos contra Brasil y me puse a analizar todos los penales que les cobraron a los porteros de Brasil. Vi que cambiaban de portero constantemente. Pero también lo que vi es que los porteros también tienen un lado bueno y un lado malo. Y me puse a ver justamente que estos se quedaban parados o se aventaban máximo a su costado derecho. Cuando se aventaban del lado izquierdo, jamás llegaban y se veían tronquísimos. Y entonces dije, ok, ya sé dónde le voy a cobrar. Repetiré de lado. Además de ver esa debilidad que tenían esos porteros de lado, también te pones a pensar psicológicamente qué piensan que voy a hacer. Pues si ya lo cobré uno al centro, uno a la izquierda y otro a la derecha, pues comenzamos de nuevo, ¿no? Por lo menos lo va a cambiar, ¿no? A lo mejor comienza otra vez por el centro o se va a ir hacia la derecha, pero no creo que lo cobre a la izquierda otra vez, güey, porque este güey los está cambiando constantemente. Obviamente, pues te pones a pensar eso, te pones ahí como disque de adivino. Y de hecho y hecho, las circunstancias fueron distintas. Si bien en todos los otros partidos empezamos ganando, aquí empezamos perdiendo. Y también terminamos perdiendo, pero comenzamos perdiendo y ellos activan de nueva cuenta el penal presidente. Y ahí está cabrón, o sea, otra vez un aplausote al pinche Moisés, güey, porque eran como 77 presidentes brasileños, güey, y cada quien tiene un estilo diferente para pegarle, y entonces pues está difícil saber hacia dónde va a ir, y el punto es que va el brasileño, le pega el balón, y otra vez Moisés nada más entró a eso y le paró el penal súper cabrón, güey, muy bien, güey, pero pues ahí está, güey, ya hizo su parte él, güey, ahora me toca a mí, vuelvo a lo mismo, la expectativa ahora creció, cabrón, ahora irónicamente esa presión pues está en una psicología inversa, más allá de ay, ya no la quiero cagar como antes, ahora es quiero seguirla metiendo como lo he hecho, güey, podré seguir con este paso perfecto. Y luego ya empiezan las estadísticas, te empiezan a comparar con otros presidentes presentes y directamente con mi carnal, güey, ¿no? Que me decían, güey, ya empataste a tu hermano, porque su récord era 3 penales anotados, falló uno y tenía ese porcentaje negativo de error, digamos, y acá pues obviamente ya muchos presidentes más, y había güeyes que lo habían hecho bien, y entonces pues bueno, me empiezan a comparar y me dicen en redes sociales y en los pasillos y demás, oye, ya empataste a tu hermano, podrías superarlo, y además podrías empatar también el récord de Marquito Navajas, que 4 también en esta competencia. Y yo así de, no, o sea, se va acumulando esa presión y esa información. Marca igual a Marquito Navaja como Presi, que más goles ha marcado en esta edición de la Kings World Cup Nations.
¡Va y marca! El punto es que me se lo dan y así como se los dije, no se iban a esperar que se lo tirara de nueva cuenta a ese lado y se lo cobré a ese lado y la metemos otra vez, pero el contexto estuvo bien hostil, güey. A diferencia de los otros partidos donde obviamente está la porra de México muy chiquita y la de Brasil, todos los presentes, se te volcaban por el, no sé, por lo exótico de traer máscara y estar con el personaje y demás. A diferencia de eso, ahora toda esa banda que me había apoyado durante los otros penales se me volteó, güey, porque obviamente estaba jugando contra su equipo. Entonces, pues no fue fácil, cabrón, y les hice un anecdotario específicamente de ese penal, porque hubo presión, hubo insultos, hubo un colado, una mascota de Brasil que se metió y que estuvo reventando y que merece un video especial. Así que vayan a verlo si quieres. Ya se clavaron con esto, vayan a verlo, porque ya también debe estar ya, güey. Ya les platicaré cómo me va en el estadio ahora que vean a los brasileños de nueva cuenta. Pero el punto es que la meto, cabrón. 4 de 4. Madre, güey. Extasiante, güey. No sé, es la palabra que encuentro para decir, no mames, güey, qué chingón. Vuelvo a lo mismo. Siempre quieres que te vaya bien en lo que haces, güey. Y planeas y tú haces todo lo que está de tu parte para que las cosas salgan bien. Y hay veces que no salen bien, güey. Aunque hagas todo, güey. Y hay veces... pocas como esta, donde sale todo, bueno, ni siquiera esta, güey, ¿no? Porque salir a la perfección hubiera sido ganar y llegar a la final y seguir incrementando la dosis. Pero bueno, voy, cobro el penal, íbamos perdiendo. También estaba eso en contra de la psicología de saber que mi equipo me necesitaba. Era una circunstancia diferente porque en los otros partidos íbamos ganando y lo que queríamos es que no nos alcanzaran. Aquí era al revés, güey. Íbamos perdiendo y lo que queríamos nosotros era acercarnos en los goles a los rivales. Entonces, hoy más que nunca no podía fallar. Termino metiéndola y con eso se forma mi récord. 4 cobrados, 4 anotados. El resultado después de ganar esa Copa Penales, que no existe, terminamos tristes porque perdemos, fueron superiores futbolísticamente. Se acabó nuestro mundial y la oportunidad de seguir anotando goles presidente, por lo menos en esta ocasión, en la Copa del Mundo. Ya vendrán nuevas oportunidades. Habrá un partido de presidentes también el fin de semana, entonces vamos a ir ahí a echar desmadre, a ver qué nos inventamos. Pero queda ese saborcito agridulce en el que pues no somos campeones del mundo, no fuimos a la final. Espero que la hayan pasado muy bien y les vuelvo a decir un chingo de gracias. Gracias por seguirme, gracias por apoyarme, gracias por todo ese buen pedo que siempre me tiran. Y ese es el anecdotario de cómo viví cada uno de estos penales. Y esperemos regresar a México motivados, güey, para que cuando comience el torneo del Peluche Caligari rompa otro récord, güey, ¿no? Por el bien de, no solamente por el bien de mi ego, sino por el bien del equipo, para que siga esto y que les podamos dar alegrías y que podamos gritar juntos gol. Así que acompáñenme porque esta historia de los penales continuará, espero, primero Dios. Yo soy Alex Montiel, ojalá les haya gustado este anecdotario y ya sabes, pueden ver el otro, que también, el chisme, está cachetón. Pásenla chido, suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye.